A los caballeros que nos acompañan esta noche, damos paso precisamente a la pausa para presentarles a las personas que nos acompañan esta noche. La siguiente entrevista es gracias a Grupo Alba. Y bueno, ya en estudio, señores, con gusto le damos la bienvenida para conversar esta noche a prestigiosos panelistas como el doctor René Hernández Valiente. Un placer tenerlo acá. Gracias por acompañarnos. Un gran gusto. Desde luego. También nos acompaña esta noche el doctor Ricardo Córdoba, él es el director ejecutivo de Funda Ungo. Y por supuesto también muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. El doctor Héctor Danaires, un placer, doctor. Buenas noches a todos y a la audiencia. Perfecto, arrancamos. Bueno, doctor Daire, si quisiera comenzar con usted y teniendo como contexto el enlace que tuvimos con Salvador Martínez. Parece que en el oriente del país todavía tenemos una especie de política de clan o política tribal. No sé, pesa mucho la figura del alcalde. Pesa mucho, no solo por ser el alcalde, también tiene un medio de comunicación donde la familia Salgado ha estado continuamente presente desde el silencio electoral, instruyendo a los electores cómo votar. O sea, me parece que es lógico. Ahora, no creo que sea significativo que salga tan votado el hijo del alcalde Salgado para el Palacen. Hay que ver el comportamiento en todo el país. Y es la ciudad de San Miguel la que hemos visto. No creo que el resultado está determinado, pero sí, ahí hay un sentido, como el mismo Will Salgado lo ha dicho en varias entrevistas, de familia que hace política, lo que él dice. Es más, se comparó con la familia Kennedy como una familia que hace política. Creo que es un fenómeno que hay que analizar claramente. Es una característica de la ciudad de San Miguel que no la vemos repetida en ninguna otra ciudad del país. Y en algún pueblo sí hay, la mujer heredó al esposo como candidata de alcalde, etcétera. Pero el fenómeno de San Miguel me parece que es muy singular y merecería un análisis sociopolítico muy importante, porque creo que es un fenómeno que vale la pena analizar. Perfecto, algo así como la monarquía en el pasado. Doctor, voy con usted. Y algo que me ha dado muchísimo la atención y que particularmente muchísimas personas lo han esbozado es el ausentismo de algunas personas con relación, y esa era una pregunta que yo le esbozaba a Salvador Martínez. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, es normal, no solamente partiendo de la encuesta de la Universidad de la UCA, donde decía el 55% de personas encuestadas que no servía para nada ir a emitir el sufragio. Esta pregunta se la hago en el marco de que los jóvenes no se han visto lo suficientemente influenciados para ir a meter el sufragio, y muchísimas personas, por más que entidades como la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador dan algún tipo de prerrogativas por llevar a los diferentes establecimientos el dedo pintado, la gente no acude como se espera. Bien, yo creo que el ausentismo también merece una consideración muy especial, un análisis, y este tiene que verse en cada momento electoral, en cada elección. No creo que podamos generalizar que el ausentismo en la elección presidencial pasada, o el ausentismo en la época de los militares, o los votos nulos en la historia del país. Yo creo que el ausentismo en estas elecciones yo pensaría que está más o menos en los estándares esperables, porque el resultado de la votación entre un 50 a un 60%, que no he oído yo todavía de que hemos llegado a un 60%, es el esperable en una elección de diputados, incluyo el Parlacen, y de alcaldes, a diferencia de una elección presidencial en donde sí es esperable un porcentaje un poquitito mayor, que tampoco llega fácilmente al 60%. Yo creo que el ausentismo debe de leerse como una falta de confianza en los candidatos, de cierta parte del pueblo que no cree en esos candidatos y consecuentemente no cree que con su voto va a lograr que ese candidato lo represente. O peor aún, yo pienso que hay una cantidad importante de la población que no vota, que cree que estaría mal representado y en consecuencia no van.
Y hay inclusive otro que adopta una posición un poco más agresiva y va y se presenta y anula su voto. Algunos en el pasado lo hemos hecho más de alguna vez con justificación, ¿no? Entonces yo pienso que quizá el ausentismo debe ser analizado, pero no es nada que asuste. Lo que pasa es que cuando hay un nivel de votación muy bajo, los funcionarios electos carecen de representatividad política. ¿Y legitimidad? No representan a un pueblo. Y al no representar a un pueblo, okay, no tienen legitimidad. Tú lo has dicho. Me robaste la palabra. Pero, okay, efectivamente, la legitimidad nace de la representación y la representación está en el voto. Hay cierto porcentaje de ausentismo que quizá podríamos enmarcarlo un poco en la complejidad del voto. Pero es muy bajo. Yo pienso que la gente que no fue a votar porque no sabe cómo manejar el voto cruzado, tenía la opción de votar bandera. O sea, que opción tenía de gran facilidad. Yo escuché este día en algún centro de votación a alguien que muy cercanamente me llegó a decir, mira, yo tuve que votar bandera porque no alcancé a leer los nombres de los candidatos. Eran muy chiquitos en la papeleta. Entonces, aquí yo iba a votar por unos y por otros no. Y cuando vi que no podía leer los nombres y que no encontraba a la Pati Valdivieso, me dio el nombre que era la número 10, en Arena, decidí votar una bandera. Y entonces se fue el voto por bandera, cuando en realidad quizá el voto que más nos ha entusiasmado en esta elección por lo novedoso debería de haber sido el voto cruzado. ¿Por qué? Porque el ciudadano en el 2012 encontraba un voto limitado. Veníamos de un voto de adhesión, que no sabíamos por quién votábamos con la bandera. Pasamos a otro voto de adhesión, que ya sabíamos por quién votábamos, pero en la misma línea vertical, solo en este partido. Y si me salgo, voto nulo, que son los 70.000 votos nulos de la elección del 2012. Entonces, ahora que se nos abre el voto, una mayor libertad, ¿qué ocurre? Que creo que el ciudadano no lo ha usado plenamente, o lo ha usado con cierta prudencia, o lo ha usado con temor. Lo analizaremos. Prudencia o falta de divulgación, lo vamos a analizar más adelante. Falta de cultura política electoral. Perfecto. Bueno, ya vamos a pasar con usted, doctor Ricardo Córdoba, pero antes tengo que ir con una microondas que nos está esperando. Santa Ana, ahí está Armando Godoy. Cuéntanos qué estás viendo, Armando. Bueno, parece que tenemos problemas de carácter técnico. Recuerdo haber leído en un informe llamado El Barómetro de las Américas, que creo que también de alguna manera es copatrocinado, no sé si por su fundación, que no más del 8% de la población en este país gusta mucho o bastante de la política. ¿Es eso lo que estamos viendo de repente cuando vemos los números de la gente que va a votar, doctor? Es decir, la actitud que yo tengo hacia la política es lo que se traduce en si me muevo o no me muevo a votar. Yo quizás quisiera retomar el comentario de la pregunta anterior para colocar en perspectiva. Y los estudios que hemos realizado en algunos de los procesos electorales muestran que hay 3 grupos de razones. Hay razones que tienen que ver con problemas técnicos, ahí ha tendido a facilitar el voto residencial, el tema del DUI, etcétera. Hay razones que se le llama o se pueden agrupar en la etiqueta de personales, alguien se enfermó, alguien no estaba, y hay razones políticas. La política tiende a reflejar esta valoración de que no cree en las elecciones, no siente que los candidatos los representan, etcétera. Lo que habrá que esperar con más calma es, después de esta elección, cuáles son, dijéramos, los que hayan realizado encuesta o los primeros estudios postelectorales, cómo nos van dando los pesos de las razones, porque cada uno de estos factores tiene implicaciones distintas. Y quisiera quizás enfatizar un punto. Si un peso muy importante son aspectos técnicos, entonces, bueno, la conclusión que se saca de ahí es que con una mejor divulgación, afinando procedimientos, etcétera, se pueden mejorar.
Si la razón es un poco más de desafección o de falta de confianza en la política, falta de interés en la política, eso tiene que llevar a otro tipo de aspecto dijéramos, en cómo se le presenta la información, se genera más interés, se motiva de alguna manera al ciudadano y de cómo el ciudadano evalúa el desempeño de los actores políticos. Y las personales por lo general tienden a salir en un peso menor porque son situaciones muy particulares de algunos de los votantes. De manera tal que aquí estamos ante dos grupos de razones que habrá que analizar después de este evento electoral con mayor peso. O son aspectos técnicos sobre el sistema de votación, el documento de identidad, etcétera, o el peso más fuerte o una combinación de ambos con relación al tema de la desafección o el desinterés en la política. Perfecto. Señores, vamos a hacer una primera pausa comercial. Esto es elecciones 2015, tras el balance de poder. Pausa, volvemos. Bueno, continuamos en este día especial de elecciones, en este programa Tras el balance del poder. Así es, bueno, estamos de regreso y por supuesto estábamos valorando diferentes posiciones de los caballeros que nos acompañan acá esta noche. Doctor René Hernández Valiente, voy con usted porque me llamó muchísimo la atención la aseveración final que usted realizaba con relación al tema del abstencionismo, que en algún momento se podría estar dando y que esto llegaba a una legitimidad por parte de las autoridades. Yo quiero ir un poquito más allá, y es que ciertamente cuando nosotros analizamos lo que está sucediendo en San Miguel con relación al alcalde Will Salgado, con relación a la hermana del alcalde Will Salgado, que dimitió precisamente bajo una resolución del ente colegiado, ahora va el hermano, ahora va el hijo y obviamente este viene y acuerpa. Caso contrario, podríamos estar señalando lo que en algún momento se ha dado en Santa Tecla, porque la última elección, como ustedes recordarán, de alcaldes y diputados, el alcalde en aquel entonces y vicepresidente Óscar Ortiz no salió quizás tan holgado como muchos esperaban y pareciera que se podría como replicar este ejemplo. Por favor. Yo creo que si los vemos como fenómenos políticos, porque lo son ambos, y hay una tercera más, en Antiguo Cucatlán, yo creo que las figuras que estamos mencionando en San Miguel coinciden con otras a nivel nacional. Yo me atrevería a decir que en San Salvador. ¿Por qué? Porque para mí hay una figura nueva que surge en esta elección, y son candidatos creados. Héctor no lo dijo así, pero casi lo insinuó, porque al mencionar que los medios inducen al voto y los medios son míos, y yo me meto en los medios todo el día, y en uno en particular o en dos, radio, entonces, o televisión, entonces estamos creando candidatos, yo no diría que artificiosamente, pero sí como con base en un sistema mediático. Entonces, esa misma figura se está usando aquí en San Salvador, la estamos viendo prácticamente todos los días. El problema no es que la figura mediática sea perversa, mala o criticable, el problema es que les está funcionando, y ahí nace la incultura política de nuestro votante. Porque si se la convence a base de simple percepción, sin llegar al fondo, eso es apariencia, y eso se llama aquí en cualquier parte del mundo retórica política. Entonces, yo pienso que hace falta cultura política electoral en nuestros votantes, definitivamente. Desde luego, no podemos entrar en un universo de votantes, mayoría silenciosa, simpatizantes, no simpatizantes, etc. Eso sería mucho más complejo. Lo vamos a dejar a la Fundahungo para que lo haga después de las elecciones, pero creo que es interesante analizar esta conducta humana colectiva que nos lleva a los gobernantes a decidir quién nos va a gobernar. Ahí nace la importancia, y la crítica no es una crítica malsana por incultura, sino que yo la leo como una falta de cultura, pero sin cultura. Perfecto. O sea, doctor Héctor Dada, provocativas las ideas que nos reveló hace un momento el doctor René Hernández Valiente. Da la impresión entonces que el salvadoreño no tiene la cultura suficiente para saber diferenciar entre un buen candidato, un alto hombre político que tenga el potencial de ser un buen gobernante. Quisiera ir un poco más atrás.
con el abstencionismo, porque creo que hay que hacer un análisis menos trágico del abstencionismo. Sí. Comenzando porque aquí hay muchos inscritos en el padrón electoral que tienen DUI válido y por lo tanto están en el padrón, pero ya no residen en el país. Con el porcentaje de migración que tenemos nosotros, que algunos dicen que hasta 500 diarios salen, ¿verdad? No sé exactamente si esa cifra es exacta. Hay mucha gente que está en el padrón, pero que no puede votar porque no está en el país, está ilegal. Porque ha perdido sus derechos políticos y civiles, o de pronto porque Sí, ya por no eso. está en esta vida, etc. Pero hay que subirla un poco. Pero además hay que decir que las democracias bien estabilizadas como Estados Unidos tienen un porcentaje de votación que va entre 43 y 43% normalmente, si mal no recuerdo, ¿verdad, Ricardo? O sea que yo diría que no comencemos a endilgarle a los salvadoreños tanto. Y voy a decir algo, y voy a llegar al punto. El problema de que lo mediático crea candidatos que se vuelven potables para la gente no es un problema salvadoreño. Es un problema de la política universalmente, que es uno de los retos más grandes que tienen los partidos. Y además imponen cosas como el voto cruzado, de estar suponiendo que los partidos no tienen ideología, ¿verdad? Porque si yo puedo votar, no importa, por uno de Arena, o por uno del FMLN, o por uno del Cambio Democrático, quiere decir que puedo votar por una persona que predica el socialismo revolucionario, a otra el neoliberalismo salvaje, y a otro que es socialdemócrata. O sea, que estamos cayendo y entrampándonos en un problema donde el elevar personas como capaces, supuestamente capaces, nadie dice capaces para qué, pero supuestamente capaces, agradables físicamente, que eso es importante, ¿verdad? Se va convirtiendo en el trabajo no de los medios, sino de los expertos en elecciones, que en un país asesoran a partidos de izquierda y de izquierda bastante radical, ¿verdad? Y en otro partido, en otro país, a partidos de derecha bastante radical. No importa, es la pura metodología, ¿verdad? De cómo utilizar los medios para levantar un candidato. Ese es un problema que se enfrenta universalmente, salvo aquellos partidos que no tienen procesos electorales. Yo diría que aquí vamos avanzando democráticamente en cuanto que la gente primero cree en las instituciones. Por lo tanto, una votación baja no es necesariamente una votación que ilegitima, porque la que debe estar institucionalizada es legitimada es la institución, más que las personas que la componen. Sé que es un análisis que no es bastante común, pero en Estados Unidos, que un presidente no sea electo con más del 50% de los votos, no le quita legitimidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las instituciones están totalmente legitimadas y los que no votan aceptan que ese fue el resultado electoral, porque la legitimidad viene de la aceptación del resultado, no viene de cuántos votaron. Al menos esa es mi concepción del proceso. No siempre pienso como la mayoría, pero eso es lo que yo pienso y eso es lo que estoy obligado a decir, ¿verdad? Perfecto, voy con usted, don Ricardo Córdoba, precisamente siempre en esa misma línea de ideas. El tema legitimidad es un tema obviamente muy importante, por cuanto no es lo mismo que una persona gane con la mitad más uno, o que sean abarrotados abrumadoramente las urnas por parte del cuerpo electoral y que al final terminen abalanzándose para acuerpar un proyecto que ha asignado ciertamente en diferentes posiciones el candidato. ¿Será lo mismo? Quizás lo que hay que poner es en perspectiva los distintos procesos electorales. Si uno mira los últimos 20 años, veníamos con una tasa de participación electoral abajo del 50%. Y es en las últimas 2, 3 elecciones en donde hemos tenido una tasa de participación arriba del 60%.
pero si uno va a los 90, estábamos con tasas cercanas al 40% de la participación electoral, esto frente al el total de votos válidos con respecto al padrón electoral. Entonces, la primera cosa a poner en perspectiva es que en el país la tendencia es que subimos a movernos en una franja entre el 55 y el 60% en los últimos procesos electorales. El segundo rasgo es que las elecciones presidenciales generan un mayor interés y hay una mayor tasa de participación electoral con respecto a las elecciones legislativas y municipales. Ahí es, digamos, la evidencia que se ha ido encontrando de los últimos procesos electorales. Es entonces en este marco en el que habrá que esperar al final de cuentas cuál es el resultado, porque hoy lo que tenemos es lo que se ha ido reportando en algunas juntas receptoras de votos, que 240, de 500 o 280 en alguna, etcétera. Los datos van dando entre 40 y 50, pero puede variar porque eso es, dijéramos, más algunas juntas muy particulares, habrá que esperar de alguna manera cuál es el dato. Y la otra cosa es que esto también va a modificarse en las elecciones, por ejemplo, municipales, en algunos municipios en particular. Esa tasa de participación electoral en algunos municipios en donde por lo cerrado de la contienda, por ciertas características de los candidatos, por otro tipo de razones donde ha habido un mayor interés, probablemente va a generar mayores niveles de participación con relación a otros. Lo que agrego quizás no es una respuesta fácil y única, sino complejidad. Complejidad en lo que tiene que ver con el tipo de elección, complejidad en lo que tiene que ver con las municipalidades o las características particulares de los procesos, y otro factor que comentaba antes es las razones por las cuales. Y ahí es donde hay que ponerle de alguna manera atención. Si algunas de las razones tienen que ver con falta de interés, con esta falta de confianza, con este desconocimiento de la mecánica electoral. Perfecto, gracias.